Ya después de algún tiempo sin haber compartido un nuevo mensaje de una revelación del Señor o algún mensaje nuevo que venga de parte del Señor, es hora de poder compartir lo que continuamos acerca de la obra del Hijo. Y la obra del Hijo específicamente es lo que Él vino a hacer a este mundo, lo que el Señor Jesús vino a hacer cuando habitó entre nosotros, lo que Él vino a hacer con su vida. ¿Cuál fue realmente el propósito de la vida de Jesús? ¿Cuál fue el propósito de que Dios enviara a su Hijo Jesucristo? Nosotros los que hemos creído en el Señor, se nos ha revelado la vida de Dios, la vida del Señor en nuestra vida. Y hemos creído al Evangelio, hemos creído acerca de la buena noticia. Y la buena noticia del reino de los cielos es que Jesús murió por los pecadores para justificación. Y es ahí donde vamos a poder compartir acerca de la obra del Hijo. Hemos compartido otros mensajes anteriores acerca de la obra del Hijo. Si tú no lo has visto, quiero invitarte a que lo puedas revisar, que puedas escuchar los dos mensajes anteriores acerca de la obra del Hijo. Tal vez el mensaje de hoy, lo que vamos a compartir hoy, sea más a modo de enseñanza, a modo de revelación, y quizás no tenga mucha aplicación a nosotros, porque es más bien el poder aprender acerca de la obra del Hijo. Saber lo que el Señor vino a hacer a la humanidad y por qué el Señor entregó su carne y su sangre por nosotros. Por qué era necesario que el Señor muriera. Por qué era necesario que Él mismo, que Dios mismo viniera y no enviar un ángel. ¿Por qué? Debemos saber la naturaleza de Dios para que Él pudiera enviar a su propio Hijo, que es en el fondo la misma sustancia de Dios. Dice que el Señor está a la misma estatura del Padre. Dice que Jesús tiene la misma sustancia del Padre, que Jesús representa en totalidad lo que es el Padre. El Padre y el Hijo son la misma cosa, tienen el mismo nivel, la misma autoridad. El Hijo decidió someterse al Padre de modo voluntario cuando Él vino a morir por nosotros. Y Él se sometió a la voluntad de Dios Padre. Pero en la eternidad, Jesús y el Padre siempre estuvieron iguales. La misma autoridad, coeternos, los dos omnipotentes, los dos omnipresentes, los dos omniscientes, los dos exactamente iguales. Pero Dios, para poder rescatar a la humanidad, debía enviar a alguien. Debía alguien poder pagar por los pecados de la humanidad. Alguien debía socorrer a la creación que se estaba perdiendo. Y el Padre decidió enviar al Hijo, y el Hijo voluntariamente accedió al deseo del Padre y se sometió a la autoridad del Padre y al gobierno del Padre y se convirtió en su Hijo. Como dice la Escritura que Dios engendró a Jesús. Cuando dice que Dios engendró a Jesús, significa que Él lo hizo su Hijo. Y el Hijo automáticamente y voluntariamente decidió someterse a la voluntad de Dios Padre. Y cuando se sometió a la voluntad del Padre, el Padre le dijo, hay que ir a pagar por la humanidad. Y el Señor dijo, proféticamente, como dijo Isaías, heme aquí, envíame a mí. El Hijo decidió someterse al Padre. El Hijo voluntariamente accedió a vivir en la voluntad del Padre. Como dijo David proféticamente y Jesús hablando por él, el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Era necesario que Dios enviara a Jesús. ¿Por qué? Porque la humanidad le debía a Dios. La humanidad tenía una deuda con Dios, porque Dios es el dueño de la creación. Y cuando Adán y Eva pecaron, traspasaron todo el pecado a la humanidad. Dice la Escritura, el apóstol Pablo, que por cuanto todos pecaron, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Por eso, Dios, como amó tanto a la humanidad, decidió enviar a su Hijo Jesucristo para que Él pudiera pagarle la deuda a Dios.
para que Jesús realmente, Él pudiera satisfacer la voluntad de Dios, que Él pudiera pagar por los pecados de toda la humanidad. Jesús es el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y cuando dice que es el Cordero inmolado, significa que Él ya se había sacrificado aún desde la eternidad por nosotros. Por su presencia, Él sabía que el hombre iba a pecar. Pero ya Dios desde la eternidad tenía provisto a Jesucristo para pagar por los pecados de la humanidad. ¿Y por qué Jesús debía pagar? Porque todo pecado ofende a Dios. Toda maldad ofende a Dios. Daña a Dios. Y Dios tenía un daño. Dios tenía una herida. Dios estaba ofendido. Y solamente aquel que podía pagar la deuda, aquel que podía sanar el corazón de Dios, la ofensa a Dios, era Dios. Por eso era necesario que Dios se convirtiera en hombre para poder satisfacer realmente el deseo de Dios. Porque solamente Dios conoce a Dios. Solamente Dios llena a Dios. Una ofrenda no llena a Dios. La única ofrenda que ha llenado a Dios ha sido el mismo Dios, Jesucristo. La divinidad de Jesucristo hace que su muerte pudiera complacer a Dios. Porque Jesús siempre estuvo a la altura del Padre, pero Él automáticamente decidió someterse al Padre para que Él siendo enviado por Dios, pudiera pagarle a Dios. Adán y Eva nos traspasaron el pecado, pero Dios proveyó de su Hijo para poder pagar por el pecado y nosotros ya no estar en deuda con Dios. Porque el pecado es una deuda contra Dios. Es una infracción contra Dios, contra el orden y el reino de Dios. Dice que Dios puso, el Génesis dice que Dios puso un árbol para que Adán y Eva no tomaran de ese fruto. Porque eso era el mandamiento y la ley de Dios. No comerás de este fruto. Y ellos transgredieron la orden de Dios. Ellos transgredieron el reino de Dios. Transgredieron el mandato y el decreto de Dios. Y el Señor tuvo que vivir completamente la ley y el mandamiento de Dios, la ley de Dios, y la vivió perfectamente por nosotros. Dijo el Señor, yo no vengo a abrogar la ley, sino que vengo a cumplir, porque no pasará ni una jota, ni una tilde, sin que todo lo que aquí está escrito se cumpla. El Señor cumplió completamente la ley de Dios, y por haberla cumplido al 100%, por no haber pecado en nada, ni siquiera en un pensamiento, la vida completa de Jesús, pudo Él entregar su carne y su sangre como el Cordero inmaculado, como el Cordero sin tacha, como el Cordero y la ofrenda perfecta, para que esa ofrenda pudiera realmente pagar a Dios la deuda que teníamos por el pecado. ¿Y por qué Dios recibió la ofrenda de Jesús? ¿Por qué la recibió? Dios recibió la ofrenda de Jesús porque Él decidió someterse a su voluntad. Él decidió convertirse en carne y sangre para empatizar con nosotros y para que nosotros fuéramos quitados del juicio por el pecado, porque Dios es el juez de toda la tierra y Él iba como juez a emitir juicio y condenación por el pecado. Pero vino Jesús, se presentó delante del juez y dijo, yo voy a abrogar y yo pongo mi carne y mi sangre y mi vida perfecta en lugar de la humanidad para que ellos sean salvos y yo sea muerto. El Señor tomó el juicio de Dios para que ese juicio estuviera sobre Él y tú y yo tuviéramos vida, redención y perdón de la deuda que teníamos por el pecado. En el fondo vino Dios, vino el Señor y le pagó a Dios la deuda que tú y yo teníamos y nuestros pecados fueron borrados en su sangre. Fuimos limpiados de su sangre, como dice la palabra, fuimos rociados con la sangre del Señor. Y por su sangre que estaba completamente limpia, su sangre completamente sana y santificada y pura como nada en el mundo, fuimos limpiados con la sangre de Jesús y nuestros pecados fueron borrados. Y por nuestros pecados, por su sangre y por su carne fuimos nosotros limpiados, sanados, limpiados, santificados. El Señor tomó nuestro lugar. Es la misma figura de lo que sucedió con Barrabás y con Jesús. El que ocupó el lugar del juicio fue Jesús, el lugar de Barrabás.
Tú y yo éramos el Barrabás, pero el Señor ocupó nuestro lugar. Gloria sean dadas por Jesucristo. Gloria a Dios por el Señor. Y Él ocupó nuestro lugar, el lugar de asesinos, de pecadores, de mentirosos, de blasfemos, de injuriadores, de calumniadores, de pecadores acérrimos como éramos nosotros. Cristo ocupó nuestro lugar. Y el juicio de Dios vino sobre Él. Y experimentó y gustó la muerte y descendió, como dice la palabra, a las partes más bajas de la tierra, que era nuestro lugar, el infierno. Pero el Señor descendió al Hades por nosotros. Porque Él nos amaba. Y porque Dios nos amaba, envió a su Hijo. ¿Y por qué Dios se ama tanto al Hijo? ¿Por qué envió a su Hijo? Por eso mismo. Porque Juan capítulo 3, el Señor le dice a Nicodemo, Dios amó tanto al hombre, amó tanto a la humanidad, que envió a su Hijo, porque era el único que podía satisfacer. No había nada. Ni un ángel llega a la estatura de Dios. Solamente Dios llega a la estatura de Dios. Por eso era necesario. La deuda era una deuda de divinidad. El hombre cometió una deuda de divinidad contra Dios y solamente la divinidad podía pagarle a la divinidad. Ojalá venga la revelación de Dios a tu vida. Jesucristo, como es Dios, como siempre estuvo a la misma estatura de Dios, el único que podía pagarle a Dios era Dios. ¿Se entiende? Por lo tanto, el Señor ocupó nuestro lugar en el juicio, en el tribunal. El Señor ocupó nuestro lugar. Y dice la Escritura, si por un hombre entró el pecado y la condenación, por un hombre también vino la justificación y la redención. Por un hombre. Y ese hombre se llama Jesucristo. Él, Dios, se convirtió en hombre para que a través de su muerte tuviéramos redención. Y ya no vamos al infierno, ya no está la condenación por el pecado, sino que está la salvación por la vida del Señor, por su vida intachable. Jesús vivió 33 años de una vida totalmente impecable. Él ha sido el único impecable. Impecable significa que no peca. Él era el impecable de Dios y por vivir toda su vida impecable, Él pagó por todos los pecados de la humanidad. ¿Y por qué tuvo que entregar la sangre? Ese es un lenguaje muy extraño a nivel humano y terrenal acerca de la sangre. Pero en la sangre, quiero decirte que en la sangre se esconde la vida. Un ser humano que no tenga sangre no tiene vida. Muchos conocemos acerca de la leucemia. La leucemia es cuando la sangre empieza a perder su vida. La sangre empieza a perder su vigor. Se empieza a adelgazar la sangre y ya el cuerpo no reacciona porque es muerte súbita. Pero en la sangre del Señor no había leucemia. En la sangre del Señor solamente había vida y vida en abundancia. Dijo el Señor mismo acerca de Él. Dijo, yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. Cuando uno cree en Jesucristo, nace la vida del Espíritu al hombre nuevo a través de Él mismo, porque Él es la vida. Dijo el Señor, el que en mí cree ha pasado de muerte a vida. Cuando creemos en el Señor, esto todo es la obra del Hijo. Cuando creemos en el Señor, estábamos en pecado, pero por haber creído con fe, oído con fe la palabra del Evangelio y haber creído en Jesucristo, nuestros pecados son limpiados por medio de la fe. Y cuando somos limpiados por medio de la fe, hemos pasado de muerte a vida. ¿Y por qué por medio de la fe? Porque la fe es el único camino para llegar a Dios. Cuando nosotros creemos en Cristo, ese creer se llama fe. Y la fe es la tubería para que Dios envíe la gracia. ¿Y qué es la gracia? La gracia es lo que Dios envía para que tú y yo tengamos vida sin haber hecho obra buena, sin haber tenido grandes o poderosas obras. Nosotros somos salvados y redimidos por la sangre y por la muerte del Hijo. ¿Y por qué cuando decimos la muerte del Hijo? Porque esa es la obra del Hijo, la gran obra. No somos salvos porque hicimos buenas obras, somos salvos por la muerte de Jesucristo. Y cuando el Señor nos mira a través de Jesucristo, a través de su sangre, eso se llama gracia. Cuando Dios enviaba a Jesucristo, ese es un enviar de gracia, de regalo, sin que tú y yo hayamos hecho algo bueno. No hay ni uno bueno. El único bueno es el Señor. ¿Se entiende?
Cuando decimos que somos salvos por fe y somos salvos por gracia, significa que la fe es la tubería por el cual Dios envía la gracia. Y la gracia es Dios mismo, es el Señor cuando Él pagó por nosotros y nos dice: mi carne y mi sangre es para ti gracia, porque tú no hiciste nada, solamente es mi bondad, mi generosidad, mi gracia la que te permite ser salvo. Y cuando tú crees en el sacrificio, cuando tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, que Dios envió al Hijo para morir por los pecados, tú naces de nuevo, y ese nacer de nuevo viene con gracia. Espero que venga revelación de Dios a tu vida. Juan capítulo 1 dice: La ley vino por medio de Moisés. La ley, lo que nos condenaba y nos delimitaba nuestra vida, lo que nos decía que estaba bien y que estaba mal. La ley, el mandamiento, lo que nos quería hacer volver al camino a Dios: no matarás, no robarás. Esa es la ley. La ley te dice: no hagas esto. Pero Juan capítulo 1 dice que la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando dice que vino la gracia y la verdad, significa que cuando Dios envió a Jesús, era un envío de gracia, era un envío de bondad, de misericordia a la humanidad, porque por nosotros mismos no nos podremos salvar y nunca nos podremos salvar. Era necesaria el envío de Jesucristo a nuestra vida, para que sea por gracia, para que sea por fe, no por obras. El Señor nos rescató de la condenación y del juicio al infierno para llevarnos al cielo, para llevarnos a la gloria eterna, para engendrar muchos hijos para su gloria. Y eso de que somos trasladados ya de la condenación a la salvación, todo eso se llama gracia. Y la gracia es lo que fluye a través de la fe. La fe en Cristo, el creer, el confiar en Él, en tener un corazón, sí, para Dios, sí, yo necesito a Dios. Es ahí cuando Dios envía la gracia. Y ese enviar de gracia significa salvación, libertad y redención de los pecados por haber creído en Jesucristo. Ojalá que esto haya quedado claro. Dios envió a su Hijo Jesucristo porque nos amaba. Pero para poder tener la salvación de Jesucristo es necesaria la fe, la tubería para llegar a Dios. Y cuando esa tubería está buena, cuando esa tubería está sólida, cuando tu fe es sólida en Jesús, Dios envía la gracia de la salvación para que tú puedas heredar en la morada eterna, en el cielo, juntamente con Dios, a través de la gracia y no por buenas obras. No es que tú tengas que hacer obras caritativas, ni ayudar a los pobres, ni hacer cosas beneficiosas para la humanidad o para la sociedad, para tú llegar al cielo y decir: hey, yo hice obra buena y ahora por favor recíbanme en el cielo. No es por buenas obras, es por gracia, es por fe en Jesucristo y por la gracia de Dios. Tú crees en Jesús y Jesús envía la gracia de su salvación para que tú tengas sanidad, redención, para que ya no estés en el infierno, sino en el cielo. Eso es en cuanto a la salvación. Pero eso no es solamente la obra del Hijo. Hay mucho más todavía. Cuando nosotros creemos en Jesucristo, nacemos de nuevo. Y ese nacer de nuevo es pasar de muerte a vida por la fe, por la gracia. Y somos hechos nuevas criaturas. Segunda de Corintios dice que nosotros somos nuevas criaturas en Cristo. Las cosas viejas pasaron, la vida vieja pasó. He aquí son todas hechas nuevas. Cuando creemos en Jesucristo, su gracia nos convierte en nuevas criaturas, en nuevas personas. Nacemos otra vez. Pero ese nacer de nuevo no es, como dijo Nicodemo, volver al vientre de nuestra madre y volver a nacer, porque eso no puede ni va a ocurrir. El nacer de nuevo es en lo espiritual, en la vida Zoe, en la vida del Espíritu, en la vida celestial que mora adentro de nosotros. Luego, este envase de carne y hueso es solamente el recipiente que contiene al hombre nuevo. Y el hombre nuevo es espiritual. El hombre nuevo es celestial. Dice la Escritura que aquel que cree en Jesucristo, un espíritu es con él. Cuando creemos en Jesucristo, Dios nos envía por la gracia a su Espíritu Santo que mora adentro de nosotros. Somos el vaso y el agua es el Espíritu Santo que llena el vaso.
El Espíritu Santo mora en nosotros. Y cuando dice la Escritura que somos un espíritu con Él, es que nuestra nueva criatura y el Espíritu Santo se fusionan en una sola cosa. Un espíritu somos con Él. Nuestro espíritu que Él creó con el Espíritu Santo se fusionan para siempre. Un espíritu somos con Él. Te lo explico. Cuando el Señor creó a Eva para Adán, dice que ellos los creó para que fuesen una sola carne. Y cuando dicen una sola carne, significa para que estuvieran unidos para siempre. No es para que se convirtieran en una mezcla de cosas y fueran una masa de hombre y mujer mezclada. Está hablando de que sean uno en propósito, uno en deseo, uno en característica, uno en propósito, en objetivo. Cuando Dios nos creó en el hombre nuevo, envió al Espíritu Santo y nos unimos con Él para siempre. Nunca nos podremos separar del Espíritu Santo porque un espíritu somos con Él. Amén. Espero que eso haya quedado claro. Y por ser nuevas criaturas, ahora somos como un bebé espiritual. Cuando nacemos de nuevo, es exactamente lo que sucede en la vida natural. Cuando un hombre y una mujer engendran a un bebé, no, ese nuevo ser no nace adulto, no nace maduro, nace un bebé, nace un neonato. Lo mismo es espiritualmente. Cuando nosotros nacemos de nuevo, nacemos como un bebé. Y ese bebé debe ir creciendo, avanzando, madurando en el tiempo. Esta es la obra del Hijo. Que cuando nacemos de nuevo, por la fe, por la gracia, por la obra de Jesucristo, vamos avanzando y nos vamos edificando. Y este hombre nuevo, este hombre resucitado que estaba muerto en delito y pecado, resucita, nace de nuevo, es una nueva criatura en Cristo. Ese hombre y esa mujer nueva debe irse perfeccionando, debe ir madurando y creciendo a la estatura de Jesús. Porque el ideal de Dios es que todo ser humano que crea en Él venga a ser como Él. Romanos capítulo 8 dice que Él nos salvó para que tuviéramos la imagen de su Hijo. Ese es el propósito de la nueva naturaleza, el propósito del nuevo nacimiento, es que sigamos avanzando en nuestra vida cristiana, no simplemente para vivir una vida ética y moralmente correcta, no, sino para que tengamos la imagen del Hijo, para que el hombre nuevo que está en nosotros se parezca a Cristo, se parezca al Señor. Tú y yo debemos irnos pareciendo al Señor. Ese es el propósito. Es que tengamos la imagen del que nos creó. Dice la Escritura que ahora nosotros tenemos la nueva imagen del Hijo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Cuando dice que estamos creados en Dios en justicia y santidad de la verdad, significa que Dios nos creó conforme a la imagen de su Hijo. Dios cuando nos creaba, nos miraba como el alfarero. Tiene el modelo perfecto de la vasija, que fue Jesús. Y cuando ahora nosotros nacemos de nuevo, Dios va comparando a su Hijo con nosotros y va comparando, no se parece todavía, no es igual todavía, hay que seguir trabajando y debemos disponernos nosotros para ir teniendo la imagen del que nos creó, la imagen del resucitado. Debemos tener la imagen de su Hijo, porque para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esa ayuda a bien es para que nos parezcamos al Hijo. Ese es el propósito de Dios. Esta es la obra del Hijo. Nuestros pecados debían ser lavados, debíamos ser santificados para poder vivir la imagen de Dios. Es imposible que si tú no naces de nuevo, quieras vivir a Dios. Porque el hombre viejo, la vieja naturaleza, no quiere a Dios, no desea a Dios. Quiere vivir conforme a su propio pecado, conforme a sus propias concupiscencias. El viejo hombre quiere andar de acuerdo a sí mismo, pero el hombre nuevo que se crea dentro de nosotros, que está perfeccionándose en nosotros, desea ser como Cristo, anhela la vida de Dios en su vida. Es como el nuevo nacido que lo que quiere es poder tomar la leche de su madre porque desea, porque quiere, porque su carne, su naturaleza le pide, dame de la vida que está en ti. Lo mismo pasa con nosotros. Cuando nacemos de nuevo, deseamos la vida de Dios, buscamos a Dios, estamos desesperados por más de Dios. Ese es un indicio de aquel que ha nacido de nuevo.
está preocupado por Dios, desea a Dios, quiero la palabra de Dios, quiero la presencia de Dios, necesito estar con Dios porque tengo hambre de Dios, porque nací de nuevo y tengo hambre. El hombre nuevo desea a Dios, el hombre viejo no desea a Dios. Por eso es necesario nacer de nuevo, creer. Por eso, porque cuando creemos podemos vivir la vida de Dios. Podemos nacer de nuevo y tener la naturaleza de Dios. ¿Y cuál es el hombre nuevo? ¿Cuál es la naturaleza nueva? Todo lo que es de Dios, todo lo que es digno de alabanza, todo lo que es honroso, todo lo que va de acuerdo a Dios. Amor, misericordia, justicia, nobleza, dignidad, amor, justicia, equidad, generosidad, todo lo que es de buen nombre es la naturaleza de Dios. Cuando nosotros creemos en Dios, nacemos de nuevo para parecernos al Hijo, para tener su imagen. Y cuando la Escritura habla acerca de tener la imagen del Hijo, está hablando de su naturaleza, de su carácter, de cómo Él es. Y esto es muy importante para entender la obra del Hijo. Escúchame, cuando nosotros decimos la obra del Hijo, estamos hablando del actuar del Hijo. Pero el actuar del Hijo está ligado con la esencia, con el ser de Cristo. Tú no puedes amar a tu hermano, ni amar a nadie, ni hacer cosas de acuerdo a la naturaleza de Dios si tú no tienes la naturaleza de Dios. No le puedes pedir al elefante que vuele porque el elefante no tiene alas. Cuando naces de nuevo puedes vivir la vida de Dios porque Él te da la facultad para. La Escritura dice que el amor de Dios ha sido derramado en nosotros por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cuando vino el Espíritu Santo, Él nos da la posibilidad de vivir todo lo de Dios. Y esto es importante, porque decimos la obra del Hijo, estamos hablando del actuar del Hijo, el proceder del Hijo. Pero el proceder del Hijo comienza con el ser del Hijo. Dios no quiere que tanto hagamos, sino que primero seamos. Sé primero. Dice Marcos capítulo 3, versículos 2 y 13, dice que el Señor llamó a sus discípulos primero para que estuvieran con Él y luego para enviarlos a predicar. ¿Por qué el Señor quiso que los discípulos primero estuvieran con Él? Cuando dice la Escritura eso, significa para que ellos aprendieran a ser como Él, estar con Él. Estar con Él significa quiero ser como Él, quiero aprender a ser como Él, no tanto a hacer. Hay mucha gente cristiana que quiere solamente hacer y no quiere ser. Primero hay que ser, porque cuando somos, luego hacemos. Hay gente que quiere hacer, pero no quiere ser, no quiere cambiar, no quiere tomar la vida del Hijo, quiere andar en sus propios razonamientos, en sus propias concupiscencias, quieren andar a su propio estilo, porque creen que su estilo es mejor que el de Dios, creen que su estilo es mejor que el estilo del reino de los cielos. No, no es así. Debemos andar como hijos amados. Debemos andar de acuerdo a Él. Andar luego en el hombre nuevo que nos permite agradar a Dios. El hombre viejo, la vieja naturaleza, no quiere ni puede agradar a Dios. Pero sí el hombre nuevo, el del Espíritu, el que está adentro, ese sí desea agradar a Dios. Primero debemos ser. Dios siempre se preocupa primero de que seamos. Y después que hagamos. Debemos nosotros estar preocupados siempre, primero por ser, por ser amor, por ser pacientes. No tener paciencia, sino ser paciente. No tanto tener amor, sino que seamos el amor. ¿Se entiende? No tanto que tengamos templanza, sino que seamos templados. Es imposible que yo haga misericordia si primero no soy misericordioso. Lo he dicho en otras oportunidades. Moisés quiso ver a Dios y Dios le dijo, sube al monte y te voy a mostrar mi gloria. Me voy a mostrar a ti. Y Dios a Moisés le reveló su carácter. Le dijo, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso. Le dijo a Moisés, mira Moisés, yo tengo piedad. Mira Moisés, yo tengo misericordia. Sí, Dios la tiene, pero Dios es misericordioso. Dios es piadoso. Primero debemos ser. Dios a Moisés le reveló su ser, le reveló lo que Él es. Dios a Moisés le dijo, yo soy el que soy. Te revelo mi naturaleza y te revelo lo que soy, no tanto lo que tengo. Moisés quiso ver lo que Dios tenía, su gloria. Dios tiene gloria, claro. Pero Dios le reveló a Moisés, te voy a mostrar mi gloria, pero no la gloria que tengo, sino la gloria que soy.
Dios quiere que primero seamos misericordiosos, piadosos, fieles. Cuando el Señor habló en Mateo 25 a los siervos, destacó lo que ellos eran. Siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Los siervos no fueron destacados tanto por lo que produjeron, sino por cómo eran fieles. Eran siervos fieles. Bien, siervo fiel y prudente. Eres un siervo fiel. Eres un ser. Esa es la obra del Hijo. Nacemos de nuevo para hacer y luego para hacer. Primero somos y luego hacemos. Jesús es el Hijo de Dios y por ser el Hijo de Dios hizo lo que hizo. Recordemos allá, Mateo capítulo 4, cuando el Señor fue al desierto. ¿Qué fue lo que el diablo quiso hacer dudar acerca de Jesús? Su naturaleza, lo que Él es. Si eres Hijo de Dios. No le dijo, si tienes poder, convierte estas piedras en pan. No, digo, si eres Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Si eres Hijo de Dios, poniendo en tela de juicio su naturaleza. Y a veces el diablo ocupa esa estrategia contigo y conmigo. No eres un hijo de Dios porque pecaste. No eres un hijo de Dios porque hiciste esto, bla, bla, bla. Cuando nacemos de nuevo ya somos hijos de Dios. Somos nuevas criaturas. Solo que esa nueva criatura debe irse perfeccionando. No andar en pecado, sino andar en la nueva naturaleza. Andemos como resucitados, dice la palabra de Dios. El Señor se entregó por nosotros para todas estas cosas. Y el Señor tomó su propia sangre y su carne por nosotros porque nos amaba. Y cuando dice la Escritura que Él nos justificó, significa que Él pagó por nosotros. La deuda infinita y eterna que el hombre tenía con Dios, el Señor subió al cielo y le pagó toda la deuda a Dios. Y Él ahora aboga por nosotros. Dios es el juez de toda la tierra y de todo el cielo. Pero el abogado, el mejor abogado, no de la Universidad de Harvard, no de la Universidad Católica, no, el mejor abogado del reino de los cielos, se llama Jesucristo, aquel que vino y ocupó nuestro lugar y nos justificó. Eso que nos justificó significa que Él pagó la deuda por nosotros. Y por pagar la deuda, nosotros ahora podemos, primero, tener nueva naturaleza, ser nueva criatura, no ir al infierno, sino que ir al cielo, tener su imagen y tantas cosas más. No podía yo explicar toda la obra del Hijo en un video de hasta el momento 32, 33 minutos. Pero esta es la obra del Hijo. Lo que Él hizo por nosotros, cómo Él nos apartó, nos justificó y nos santificó. Quiero hablar de la santificación. Atención. Va a quedar más largo, no importa. Este video será para la posteridad y para aquel que quiera conocer más acerca de la obra del Señor, a que vino a morir por nosotros. El Señor ahora también nos santifica. Primero nos llamó, nos apartó, nos escogió, nos predestinó. Luego Él nos justificó y apliqué la justificación. Te justifico yo delante del Padre a través de mi propia sangre y tú eres limpio a través de mi propia sangre. Y cuando el Señor nos justificó, luego ahora envió el Espíritu Santo para que tuviéramos la naturaleza de Él y poder andar en santificación. Está redención, justificación y santificación. La santificación, atención, es el proceso en el que estamos todos hasta hoy. La santificación es el proceso que Dios nos pasa para irnos purificando. Santificar es apartar, es consagrar, es ir limpiándonos. ¿Por qué? Porque aún hay cosas que mejorar. Él nos da la nueva naturaleza. Ok, pero ahora debemos irnos santificando. Y nos envió el Espíritu Santo. Él nos envió el Espíritu Santo. Él nos envió el Espíritu Santo para que Él nos guíe y Él nos pueda santificar. La santificación es el proceso de purificación para presentarnos delante del Padre. El Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo es para santificación. Cuando la Escritura dice que Él nos santifica, significa que Él nos va purificando cada vez más para estar delante del Padre. Así como Jesús se presentó delante del Padre luego de su resurrección, purificado y glorificado con la gloria del Padre, se presentó delante del Padre completamente santificado. Y Dios, ¿cuál es la obra del Hijo? Es que ahora Él nos envió el Espíritu Santo que nos ayuda a vivir la vida celestial para estar santificándonos y así presentarnos delante del Padre
puro y sin mancha. Vamos a leer Efesios capítulo 1 para que nos quede clara esta parte acerca de la santificación. Miren, Efesios capítulo 1, para presentarnos, esto es importante. Efesios 1:3 dice el apóstol Pablo, explicando acerca del propósito de Dios y de la santificación. Miren, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Para eso nos escogió y nos santificó, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Por qué? Porque cuando estamos en pecado, Dios no nos podía mirar, porque Él no tolera el pecado. La única forma es que pudiéramos ser nosotros vistos por Dios es que Jesucristo estuviera al medio y con su sangre nos pudiera santificar, porque el pecado Dios no lo podía tolerar. Pero cuando envió a Jesús, apareció Jesús entre medio de la humanidad, y Él estaba Jesús al medio, y Jesús ahora Él nos permite llegar a Dios y podemos presentarnos delante de Dios a través de Jesús, a través de su sangre perfecta, a través de su sangre gloriosa, que clama mejor que la sangre de Abel, que ora mejor que la sangre de Abel. Él nos purificó y nos santificó para que estuviéramos delante de Él, presentarnos delante de Él, para tener una relación con Él a través de la santificación de Jesús. No sé si se está llegando la revelación de Dios. Era necesaria y es necesaria la santificación para poder luego presentarnos delante de Dios. Y para poder presentarnos delante de Dios y tener relación con Dios, eso significa, lo que significa acá de estar delante de Él, sin mancha delante de Él, significa tener comunión con Él, tener relación con Él, tener un vínculo con Él. Solo se produciría a través de la santificación. Y el Señor nos ayuda, el Espíritu Santo nos santifica siempre para poder tener una relación con Dios. Aun cuando cristianos están en pecado, Dios no nos tolera, Dios no nos soporta. Porque quiero decirte que hay muchos cristianos que hemos pecado. Y cuando estamos en pecado y hemos pecado, Dios no nos tolera. Pero cuando le pedimos perdón a Dios, abogado tenemos para con el Padre. Y otra vez el Padre nos dice, me pediste perdón, te santificaste en la sangre, otra vez yo tengo relación. Otra vez tengo relación contigo. El estar delante de Él significa vínculo con Él, relación con Él a través de la sangre de Jesús. Por eso el Señor nos somete a diferentes cosas, a diferentes procesos en la vida para poder santificarnos. La santificación es el proceso de purificación y de limpieza de nuestra vida, de todo nuestro pecado que nos asedia para poder estar delante del Padre. Es exactamente la misma figura acerca del tabernáculo o del templo de Salomón, que primero estaba el lavacro afuera en el atrio para que pudiéramos lavarnos y poder presentarnos al Santísimo puros y sin mancha delante de Él. Es exactamente la misma figura. Por lo tanto, la justificación, la santificación nos permite tener relación y vínculo con Él, pertenecer a la familia de Dios a través de la sangre del Cordero. Y el Señor nos va a hacer vivir diferentes situaciones en nuestra vida para santificación, para purificación, porque entre más purificados estamos, más nos parecemos al Hijo. Entre más procesados y más procesos de santificación tenemos, entre más nos pasamos por el lavacro, por ese artefacto de bronce llamado lavacro, nos podemos nosotros ahora presentar delante del Padre. Amén. Espero que esta parte haya quedado clara. Esto de la obra del Hijo aún no termina. Luego que nosotros ahora podemos estar delante de Dios a través de todo lo que ha hecho Jesús, de convertirnos en nuevas criaturas, en darnos su imagen, en ir creciendo en el fruto del Espíritu, en el carácter, en la tolerancia, en todo lo que caracteriza al Señor, nos podemos presentar delante de Dios y Dios nos mira y nos dice, te pareces a mi Hijo, se cumple el propósito. El propósito de la muerte de Jesús se cumple, porque no solamente te purificó y te libró del pecado y te va a llevar al cielo, sino que también ahora tienes la imagen del Hijo. Vas a dar el cielo después, pero primero vas a tener la imagen del Hijo. ¿Se entiende? Ahora, la obra del Hijo también consiste en que seamos útiles para Él. Cuando Él nos ha hecho crecer y Él nos ha madurado,
Ahora estamos útiles para servirle. Estamos aptos para servirle. No es solamente nacer de nuevo y ya, sino que hay que nacer de nuevo para servirle. Nacemos a la vida cristiana para servir al Señor de los señores. Ya ahora, como Él entregó su carne y su sangre por nosotros, ahora Él nos ha pagado y Él ha pagado por nosotros. Y Él ahora es nuestro dueño. Pero no de un modo impositivo. Él te da la elección de que tú puedas elegir, porque Él no es un dictador, no. Su reino es un reino de amor y de misericordia. Lo que el Señor quiere es que automáticamente podamos acceder a su gobierno, a su reino. Y eso es otra de las cosas acerca de la obra del Hijo, que Él trajo el reino de los cielos a morar con los hombres. Cuando Jesús fue enviado por el Padre, vino como embajador del reino de los cielos, pero no vino como rey, aunque lo era. Él vino como siervo para mostrarnos el ejemplo perfecto de cómo es el reino de los cielos. La obra del Hijo también fue enseñarnos el modo correcto de vivir la vida nueva, la vida del reino. La buena noticia es: el reino de los cielos ha llegado, la bendición ha llegado. El gobierno de los cielos ha llegado. Satanás ya no tiene el control. El que tiene el control es el Señor. Su reino ha llegado. Y Él vino a enseñarnos múltiples cosas acerca de su obra gloriosa, acerca de su reino glorioso. Él vino a enseñarnos el modo correcto del reino de los cielos. Fueron las enseñanzas gloriosas del Señor, que nadie nunca podrá predicar ni enseñar lo que Él ha enseñado. Algunos judíos decían, habla así porque tiene demonio, pero otros decían, no, los demonios no hablan así. Nadie ha hablado como Él, porque nadie ha hablado como el Señor. Si tú pudieras leer los evangelios, las enseñanzas del Señor son realmente extraordinarias. Las palabras con las que Él hablaba, nadie podía refutar, nadie podía contradecir la gloriosa palabra que salía de su boca. Dice Mateo capítulo 5, versículo 1, dice: y Jesús subió al monte y abriendo su boca les enseñó y empezó a hablar: bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los que tengan hambre y sed de justicia. Y el Señor empezó a hablar y toda la gente está puesta su atención en Él. Dice, y al final en el capítulo 7 dice: y todos se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los hipócritas y no como los escribas. Cuando el Señor hablaba, algo se producía espiritualmente, porque era Dios mismo hecho carne hablando a los hombres. Eso también es la obra del Hijo, en cómo Él vino a enseñarnos y a hablarnos todo lo que funciona allá en el cielo, allá donde está Dios, para que lo podamos vivir acá en la tierra. Ese es el reino de los cielos. Esa es la obra del Hijo. Vino a entregarnos su carne y su sangre, a pagar por nosotros, para santificarnos, para purificarnos, para justificarnos, pero también para enseñarnos el modo de ser del reino. Cuando tú naces a la nueva naturaleza, no vienes a hacer tu voluntad, vienes a hacer la voluntad del Rey. Nos venimos a someter a Él. Por tanto, dice el apóstol Pablo, los que vivan, ya no vivan para sí, sino que vivan para aquel que murió, aquel que pagó por ellos, aquel que también resucitó por ellos. El Señor resucitó. Esto también es la obra del Hijo. El Señor pagó por nosotros y entregó su carne y su sangre al Padre. Y le quitó a aquel que tenía el imperio de la muerte. Se lo arrebató y Él se adjudicó ahora el control total de todas las cosas. Le quitó al que tenía el imperio de la muerte y dijo: ahora yo, muerte, yo soy tu muerte. Y le quitó el control al diablo, le quitó el control a la muerte. Y ahora Jesús tiene el control sobre todas las cosas. Apocalipsis dice, el Señor le dice a Juan: Juan, no temas, Juan. Yo tengo las llaves del Hades y de la muerte. Yo, el Todopoderoso, el que estuve muerto, pero que ahora vivo por los siglos de los siglos. Esta es la obra del Hijo, que vino Jesús, el Hijo de Dios, pagó por los pecados de la humanidad, resucitó al tercer día por la gracia de Dios. ¿Y por qué resucitó Jesús? ¿Por qué resucitó? Porque su verdadero lugar era la morada eterna. ¿Por qué? Él ocupó nuestro lugar, claro que sí. Pero Dios, al ver la vida de Jesús completamente intachable, dijo: no, ese no es tu lugar. Tu lugar es acá arriba.
Tú ya me satisfaciste, tú ya me pagaste. Tu vida ahora fue completamente acepta delante de mí y los veo ahora todos purificados. Ven tú ahora, siéntate a mi diestra. Te vas a resucitar, te vas a volver a levantar. ¿Por qué? Porque Él es la vida. Dijo el Señor, yo soy la resurrección y la vida. Él es el pan de vida que vino a los hombres. Y cuando Jesús resucitaba la vida de Dios en Él. Dios envió al Espíritu Santo y vino el Espíritu de vida sobre Jesús y se levantó del infierno y se fue ahora a sentar a la diestra del Padre. Que Él resucitó significa que ya nada tiene control sobre Él, porque Él venció al pecado, Él venció al diablo, Él cumplió la ley, Él hizo todo a cabalidad y perfecto. No hay nada de la vida del Señor que Él no haya hecho. Dijo el Señor en su muerte allá en la cruz, dijo, consumado es. En otras palabras, diciéndole al Padre, lo hice todo, está la obra completa. Vine a enseñar el reino, hablé tu palabra, oró por los discípulos, formó discípulos para que la iglesia no se quedara sola y enseñó todas las cosas, entregó su carne y su sangre por nosotros y nos purificó de nuestros pecados. Tanto hizo el Señor que ahora el Padre lo vio y le dijo, por tus méritos, porque tú te mereces esto, ven ahora, siéntate en el trono. Porque el único que entra al cielo por su propio mérito es Jesús. El único que se ganó todo esto es el Señor, el único. Tú no tienes mérito ni yo tampoco. El que tiene los méritos aquí es el Señor. Y cuando el Señor ascendió al cielo, los ángeles recibían y cantaban, ábranse todas las puertas porque va a entrar el Rey de la Gloria. Y entraba el Rey de la Gloria y las puertas se iban abriendo. Los ángeles preguntaban, ¿quién es ese Rey de Gloria? Y los serafines, los querubines decían, Jesucristo es el Rey de la Gloria, que se levanten las puertas. Y el Rey de la Gloria iba entrando. Y cuando Jesús iba ascendiendo, iban quedándose las puertas abiertas, porque Él no cerró las puertas están abiertas para que después pasemos por ellas. Y cuando Jesús abría las puertas, los ángeles elevaban las puertas, Jesús ascendía, todo el mundo le adoraba, todo el mundo le exaltaba en su resurrección. El Rey del universo, la vida misma, el autor de la vida, ascendía otra vez a su verdadero lugar, que no era el Hades, que no era el infierno, sino el cielo, la parte más alta del cielo, que es en el trono de Dios. Y allí Jesús ascendía al cielo. Y el Padre le dijo, ahora, hijo, siéntate a mi diestra. Porque tu propio mérito, porque hiciste todo como yo te lo mandé. Ven ahora, siéntate aquí y todas las cosas son tuyas. Dice la Escritura que el Padre le dio al Hijo todas las cosas. Le cedió el control de toda la creación y de todas las cosas porque Él se había despojado de ella. Y le dijo, te despojaste de todo, hasta de tu propia vida. Ven ahora y te devuelvo todo. Es la misma figura con Job. Dios a Job le quitó todo, pero después en el capítulo 42, Dios a Job le devolvió todo al doble. Lo mismo pasó con el Señor cuando se sentó en el trono. El Padre dijo delante de todos los ángeles, delante de toda la creación, dijo, tuyas son todas las cosas. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Hebreos capítulo 1. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por cuanto te ungió tu Dios con óleo de alegría más que a tus compañeros. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Ven, siéntate a mi diestra. Y cuando Jesús se sentó a la diestra del Padre, el Padre le cedió todo el control de los ángeles, de los querubines, de la creación, de todo el universo. Y todo el control ahora lo tiene Jesucristo. Esa es la obra del Hijo. Pero espera, todavía no termina, porque Jesús ahora sigue orando por nosotros. Dice que está sentado a la diestra del Padre orando por ti y por mí. Él no ha cesado su obra. Él todavía hace por nosotros. ¿Para qué? Para que ahora nosotros seamos útiles para Él y le sirvamos y entreguemos toda nuestra vida para predicarle al mundo entero acerca del reino de los cielos y comunicar el gran mensaje que es que Jesús pagó por los pecadores, que nos dio nueva vida, que nos hizo nuevas criaturas en Él con un solo propósito, que Él sea el Rey de todas las cosas, que tengamos su imagen y que toda la creación gire en torno al Hijo.
Porque cuando ascendió al cielo, el Padre le entregó todo al Hijo, para que el Hijo sea el centro de todas las cosas. Porque todas las cosas por Él fueron hechas, por Él y para Él. Y todo fue creado por Él y para que Él fuera el centro de todo. Así como los planetas giran en torno al Sol, así tú y yo debemos ahora girar en torno a Cristo y hablar de Cristo y predicar de Cristo a toda la humanidad, para que la humanidad pueda creer en Él, pueda recibir la bendición, la gracia del Hijo, que es creer y escuchar la palabra con fe, para que la gracia venga y podamos ser salvos y anunciar a toda la humanidad que Satanás, las tinieblas fueron derribadas, vencidas a través de Jesús, que Él venció todas las cosas y tomó el dominio de todas las cosas cuando murió y cuando resucitó. Ahora tú y yo debemos comunicar este hermoso mensaje a la humanidad. El reino de los cielos ha llegado. Jesucristo pagó por los pecados de la humanidad. Puedes tener propósito en tu vida, tener la imagen del Hijo, tienes gracia, tienes don, tienes muchas cosas que vienen de parte de Dios para hacer la obra, para ser parte de la familia de Dios. Ya no estamos huérfanos, sino que ahora tenemos un Padre, un hermano mayor, el primogénito, que nos convirtió y nos llamó y nos adoptó para que fuésemos hijos suyos. Y ahora tenemos el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba Padre, Abba Padre. Ya no estamos huérfanos, no, sino que ahora el Señor pagó por nosotros y pagó nuestra adopción para que tengamos ahora plena libertad para acercarnos al Padre, y somos hermanos en Cristo Jesús, miembros de la familia de Dios, conciudadanos del reino de los cielos, porque ya dice la palabra que ya no hay judío, ni griego, ni bárbaro, ni escita, ni esclavo, ni libre, sino que ahora todos somos uno en Cristo Jesús, porque Cristo es el todo en cada uno de nosotros. Cristo es el todo en todos. Él, por medio de Él nos dio paz, por medio de Él vino salvación, redención, por medio de Él vino el Espíritu Santo, por Él. Dice Romanos capítulo 11, dice que porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, y todas las cosas subsisten. Según dice que Él sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, porque si Jesús no está en medio, nada tendría sentido, porque Él es el que le da sentido a todas las cosas. Espero que este mensaje haya sido de bendición a tu vida, que la obra del Hijo se pueda revelar aún más en tu vida. Lee Efesios capítulo 1, lee Romanos capítulo 8, lee el libro de los Corintios, la primera carta, la segunda carta, y vas a ver la obra del Hijo. Lee los Evangelios y vas a ver la obra del Hijo. Lee todo el Nuevo Testamento y vas a ver la obra del Hijo. Lo que en el antiguo tiempo se llamó la ofrenda de la Pascua, que es cuando Israel salió del desierto y celebraron la Pascua. Esa Pascua es en honor a Jesucristo. Era una tipología de lo que luego Jesús se iba a convertir en el verdadero sacrificio. Y ahora, juntamente con Israel, tenemos redención de nuestros pecados. Luego el Señor terminará con la obra para con Israel, porque ha olvidado Dios a su pueblo. No, en ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Nosotros somos el olivo injertado, las ramas silvestres, las ramas naturales es Israel, pero luego el Señor va a ser un solo rebaño y va a haber un solo pastor, que es Jesucristo, y vamos a hacer un solo redil, un solo rebaño con Israel. Vamos a hacer un solo pueblo para con Dios, con Israel. Qué gloriosa es la obra del Hijo. Escúchame, todavía esto no termina. Luego, cuando el Señor venga, dijo que Él iba a venir pronto. Y cuando Él venga, va a juzgar la maldad del hombre. Y los que hemos creído en Él, los que hemos nacido de nuevo, los que nos hemos ido santificando y pagando el precio por olvidarnos de la vida terrenal y amar la celestial, el Señor nos prometió darnos un cuerpo nuevo. Aleluya. Y seremos glorificados. Quiero leerte un pasaje en Romanos capítulo 8, mira. Para los que hemos creído en Jesucristo. Gloria a Dios. Cuando el Señor venga, Romanos capítulo 8, mira, para que podamos comprender el fin de la obra del Hijo. Porque aquí termina la obra del Hijo. Atención, con esto termina la obra del Hijo. Escúchalo bien. Romanos capítulo 8, versículo 28 al 30. Va a resumir todo lo que te he hablado hasta ahora. Romanos capítulo 8, del verso 28 al 30, define lo que he compartido este día. Mira, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuál es el propósito? Tener su imagen, que Cristo sea el centro de todas las cosas, que nos podamos presentar puros y sin mancha delante de Él, para que Él sea el centro de todo, vivir para Él. 29, porque a los que antes conoció, tú y yo, aleluya, también los predestinó. Un destino anticipado. Eso significa para que fuesen hechos
conformes a la imagen de su Hijo. Ahí está el propósito. El propósito es ser como Él, tener su imagen. La imagen que Adán y Eva perdieron por el pecado, Jesús nos la ha dado en su sangre. Y ser puro y sin mancha delante de Él, tener su imagen. La imagen que ellos perdieron, Cristo la recuperó para que la podamos vivir. Aleluya. Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Para que Él sea el hermano mayor entre todos los hermanos salvados. Los hermanos menores salvados. Porque el hermano mayor es Él. El primogénito es Él. Aleluya. Versículo 30. Y aquí se define. Dice así. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Gloria a Dios. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Escúchalo bien. Cuando el Señor venga, a todos los que nos ha justificado, a todos los que nos hemos santificado, el Señor nos glorificará. Transformará este cuerpo de carne. Lo transformará semejante al cuerpo de su gloria. Y seremos transformados. Seremos tomados en el aire. El Señor con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y seremos transformados. Él nos llamará, ascenderemos a los aires. Y seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. La vieja naturaleza quedará fuera y Él hará completamente su obra en nosotros. Aleluya. Porque el que comenzó la buena obra, ahí está la obra del Hijo. El que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y el día de Jesucristo, así como los profetas lo han anunciado, el día de Jehová, el día de Jehová, el día del Señor, el día de Jesucristo. ¿Sabes cuál es el día de Jesucristo? El día de Jesucristo es cuando Él venga por nosotros y completará, por último, su obra en nosotros. ¿Cuál es? ¿Cuál es la última fase de la obra del Hijo? Yo te la entrego hoy día como una bendición y revelación para tu vida. La última fase de la obra del Hijo en nuestra vida es que Él nos pueda glorificar. Así como el Padre glorificó al Hijo luego de su resurrección, seremos también glorificados. Aquí dice que el Señor glorificó. Romanos 8:30, no se te olvide que a los que justificó, Él ya glorificó. Él ya lo ve como hecho y seremos glorificados y tendremos por completo su naturaleza. Si tú no crees esto es porque te falta fe. Créelo, hermano, porque Cristo viene pronto. El escenario mundial se prepara. Los gobiernos mundiales se preparan. Los conflictos y guerras en las naciones se preparan. Pero el Rey de Reyes viene en camino. Que se prepare todo para que venga el Rey de la Gloria. Y el Rey de la Gloria dejó las puertas abiertas y transitará por ellas para venir a buscarnos. Y Él completará al fin su obra en nosotros. El que comenzó la buena obra la perfeccionará, la terminará cuando Él nos glorifique, cuando Él venga en su día. Y su día viene pronto. Y estas son las buenas noticias para la iglesia. Estas son las buenas noticias para los nuevos nacidos. Esta es la buena noticia para los expatriados. Esta es la buena noticia para los que están padeciendo persecución. Esta es la buena noticia para los que se santifican. Estas son las buenas noticias para los que perseveran. Estas son las buenas noticias para los que toman la cruz. Que seremos glorificados y tendremos la gloria del que nos creó. Dice después Apocalipsis en el capítulo 19. Dice que Juan vio descender a la nueva Jerusalén teniendo la gloria de Dios. Pareciéndose al Hijo. Teniendo la gloria del Hijo. La imagen, la naturaleza del Hijo. Gloria a Dios. Seremos glorificados y ahí Él terminará su obra en nosotros. Cristo viene. El Espíritu y la esposa dicen, ven. Sí, ven, Señor Jesús. Sí, ven. Porque cuando Él venga, completará la obra que un día comenzó contigo y conmigo. La perfeccionará. Aún nos vemos de carne y huesos, pero la nueva naturaleza ya está adentro. Dice la Escritura que a la verdad el hombre exterior se va desgastando, pero no obstante el hombre nuevo, el interior, se renueva de día en día por el Espíritu Santo que está en nosotros. El Espíritu Santo nos va ayudando y nos va regenerando, nos va purificando, nos va santificando y nos va renovando para que cuando el Señor venga, Él nos llamará, te llamará Carlos, te llamará Fernanda, te llamará Juan, Leslie, quien sea que tú estés escuchando esto,
te llamará con voz de arcángel y con trompeta de Dios te va a decir, ven ahora, sube al cielo conmigo. Ven acá porque tengo lugar para ti. Y si no tuviera un lugar, ya te lo hubiera dicho. Ven acá porque preparé lugar para ti. Y cuando estemos entrando a los cielos, vamos a ver cómo nuestra carne corruptible, se vestirá de incorruptibilidad. Y seremos semejantes al cuerpo de su gloria. Y ahí terminará la obra del Hijo en cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Espero que toda esta explicación, espero que todo lo que comentaba aquí, hablaba acá, ojalá que el Señor te pueda dar entendimiento de cada una de las cosas. Si tú no has podido entender, si de primero quizás dije muchas cosas, te invito a que lo puedas revisar otra vez en otra oportunidad. Y pídele revelación al Señor acerca de la obra del Hijo. Porque aún con toda esa explicación no alcancé a contar todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y todo lo que significa la obra del Hijo. Espero que a través de este mensaje poder sellar esta serie de mensajes. Revisa los mensajes anteriores y que esta palabra sea de gran bendición, edificación a tu vida, que tu corazón se llene de esperanza y de fe, porque el Señor va a terminar lo que un día comenzó en cada uno de nosotros. Amén. Que Dios te bendiga en gran manera. Bendiciones.